Bienvenidos a PsicoArt. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden colaborar con este proyecto y de paso, sugerir un tema que les gustaría que abordemos a través del enlace. Encontrarán en la descripción de este podcast. Y recuerden suscribirse y compartir este canal para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Y no olviden que hay más videos en este canal de PsicoArt para que puedan disfrutar. Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante personal, cómo el trastorno bipolar puede afectar las relaciones amorosas. Para esto vamos a analizar el relato en primera persona de alguien que ha vivido esa experiencia de cerca. Me parece que este tipo de relatos son muy valiosos, porque nos permiten ir más allá de la definición clínica del trastorno bipolar y comprender cómo afecta la vida cotidiana de las personas, especialmente sus relaciones más íntimas. Sí, totalmente. Y en este caso el autor comienza hablando de sus primeras experiencias con el amor y describe una especie de confusión inicial. Menciona su primer amor a los 13 años, algo que muchos hemos vivido, pero luego habla de cómo sus conexiones posteriores se volvieron fugaces, casi como si no pudiera entender por qué se sentía atraído por ciertas personas. Y aquí es donde el diagnóstico de trastorno bipolar empieza a arrojar luz sobre esta confusión. El autor describe cómo las fases maníacas y hipomaníacas amplifican las emociones, llevando a una intensidad que, si bien se siente muy real en el momento, tiende a ser efímera. Esto puede llevar a sentir conexiones muy intensas, pero que lamentablemente no perduran. Y el autor nos da ejemplos muy concretos de esto. Por ejemplo, habla de un chico brasileño que, según él, se parecía a Ryan Gosling. Aunque no había una química real, la hipomanía lo llevó a idealizar la situación y a convencerse de que debía estar con este chico. ¿Cómo podemos ver este fenómeno desde la psicología? Bueno, durante la hipomanía se produce una alteración en la percepción de la realidad. La persona puede sentirse eufórica, llena de energía y con una autoestima exagerada. Esto puede llevar a idealizar a otras personas, magnificando sus cualidades positivas y minimizando las negativas, creando una imagen distorsionada de la realidad. Claro, con una especie de lente de aumento que distorsiona la imagen real. Exactamente. Y esto puede llevar a tomar decisiones impulsivas, como en el caso del autor con el chico brasileño. Y luego está el caso del mesero de Pizza Hut que me pareció increíble. El autor describe cómo se sintió atrapado por la mirada de este chico y durante semanas se obsesionó con la idea de iniciar una relación con él. La euforia de la hipomanía lo llevó a inventar excusas para ir al restaurante una y otra vez, solo para verlo. Es un ejemplo muy ilustrativo de cómo la desregulación emocional, característica del trastorno bipolar, puede manifestarse en las relaciones. La persona puede experimentar cambios bruscos de humor, pasar de la euforia a la tristeza en cuestión de horas o incluso minutos. Y esta inestabilidad emocional puede ser muy difícil de manejar, tanto para la persona que la experimenta como para quienes la rodean. Entonces, podríamos decir que estas anécdotas del autor no son simplemente historias graciosas, sino que reflejan una lucha real con las emociones amplificadas por el trastorno bipolar. Precisamente. Y es importante destacar que el autor no está simplemente enamorándose con facilidad, sino que está experimentando una desregulación emocional, que puede ser muy difícil de manejar sin el apoyo adecuado. De ahí la importancia del diagnóstico y la terapia, ¿no? El autor menciona cómo a través de la terapia aprendió a analizar sus emociones y a diferenciar entre la infatuación, esa atracción intensa pero superficial, y el amor genuino que se construye sobre una base más sólida. Sí, la terapia puede ser fundamental para que la persona con trastorno bipolar aprenda a identificar sus patrones emocionales, a reconocer los síntomas de la manía o la depresión y a desarrollar estrategias para gestionar sus emociones de forma más saludable. Tiene un aspecto que el autor aborda con mucha valentía, es la hipersexualidad, un síntoma común del trastorno bipolar, que a menudo se pasa por alto o se trata como un tabú. Es cierto. La hipersexualidad puede manifestarse como un aumento significativo del deseo sexual y puede llevar a conductas impulsivas y de riesgo. El autor describe cómo durante sus episodios de hipomanía llegó a enamorarse varias veces en un solo mes, impulsado por una energía desbordante y una falta de inhibiciones. ¿Qué implicaciones puede tener esto en las relaciones? Bueno, imagino que puede generar mucha confusión y dolor, tanto para la persona con trastorno bipolar como para sus parejas. Exactamente. Puede llevar a malentendidos, a expectativas no realistas y a relaciones inestables. Es fundamental que se hable abiertamente de este síntoma, que se le quite el estigma y que se brinden herramientas para gestionarlo de forma responsable. Y eso nos lleva a un punto crítico: el peligro de no recibir un diagnóstico a tiempo. El autor señala que las personas con trastornos mentales, como el bipolar, son más vulnerables a sufrir abusos en sus relaciones. En tu caso, la hipomanía lo llevó a crear expectativas poco realistas y a ilusionar a otras personas sin ser plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. Claro, y esto puede crear un círculo vicioso muy dañino. La persona con trastorno bipolar puede sentirse atraída por personas que se aprovechan de su vulnerabilidad o puede tener dificultades para establecer límites saludables, lo que le expone a situaciones de riesgo. Es fundamental entonces que hablemos de la importancia de buscar ayuda profesional si se experimentan dificultades emocionales o mentales.
No hay vergüenza en pedir ayuda, al contrario, es un signo de fortaleza y de amor propio. Retomando la idea del diagnóstico, algo que me parece destacable es que a pesar de las dificultades que relata, el autor no se presenta como una víctima de su condición, al contrario, asume la responsabilidad de su propia salud mental. Busca activamente herramientas para mejorar su bienestar y comparte su experiencia con la intención de ayudar a otros. Sí, eso me parece muy inspirador. No se queda en la queja o el lamento, sino que busca soluciones y comparte su aprendizaje. Y hablando de soluciones, el autor menciona que además de la terapia, ha encontrado en la meditación y el yoga herramientas valiosas para manejar sus emociones y cultivar una mayor estabilidad mental. Es interesante cómo el autor integra diferentes enfoques para cuidar su salud mental. Esto nos recuerda que no existe una fórmula mágica para lidiar con el trastorno bipolar. Es un proceso individual que requiere experimentación y autoconocimiento para encontrar lo que mejor funciona para cada persona. Claro, lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Y hablando de individualidad, me parece importante destacar que el autor no solo habla de sus relaciones románticas, sino también de la importancia de contar con una red de apoyo sólida, que incluya familiares, amigos y profesionales de la salud mental. Absolutamente. Esa red de apoyo es fundamental para brindar contención, comprensión y acompañamiento a lo largo del camino. Las personas con trastorno bipolar no deben ni pueden enfrentar este desafío en soledad. Y ese apoyo, como bien menciona el autor, no siempre tiene que venir de personas que entienden el trastorno bipolar a la perfección. A veces la simple presencia, la escucha atenta y la validación de las emociones pueden ser más que suficientes. Totalmente de acuerdo. La clave está en crear un espacio seguro, donde la persona se sienta aceptada, valorada y comprendida, sin juicios ni presiones. Y esto nos lleva a otra idea importante que el autor desarrolla, la comunicación. Habla de cómo en su relación actual. La comunicación abierta y honesta ha sido fundamental para crear un espacio seguro donde ambos pueden expresar sus necesidades y emociones, sin temor a ser juzgados. Sí, recuerdo que lo menciona como un punto clave para construir una relación sana y estable. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿Qué tipo de comunicación es necesaria? Bueno, se trata de poder hablar abiertamente sobre los síntomas, los altibajos emocionales, las necesidades individuales, es decir, crear un espacio de confianza, donde ambos se sientan libres de expresar sus miedos, sus inseguridades, sus alegrías, sin temor a ser juzgados. Y esto requiere, por supuesto, mucha empatía por parte de ambos miembros de la pareja. Claro, empatía no solo como conocimiento del trastorno bipolar, sino como capacidad de ponerse en el lugar del otro, de intentar comprender cómo se siente y cómo sus experiencias influyen en su forma de relacionarse con el mundo. Exactamente. Y la empatía también implica reconocer que la experiencia de cada persona con trastorno bipolar es única. No hay dos casos iguales. Y lo que funciona para una persona puede no funcionar para otra. Volviendo al relato, y algo que me llamó la atención. La valentía del autor al compartir su historia con tanta honestidad. Escribir sobre temas tan personales y a menudo estigmatizados, como la hipersexualidad y las relaciones inestables, requiere un gran coraje. Estoy de acuerdo. Y creo que este tipo de relatos en primera persona son fundamentales para romper el silencio y el estigma que aún rodean al trastorno bipolar. Al compartir sus experiencias, el autor nos ayuda a comprender la complejidad de esta condición y a humanizar a quienes la viven a diario. Sí, nos recuerda que detrás del diagnóstico hay personas con sus propias historias, sus luchas y sus anhelos. Hablando de anhelos, el autor deja claro que a pesar de los desafíos que el trastorno bipolar puede presentar en las relaciones, el amor es posible, es un derecho de todos. Y que no debería estar condicionado por un diagnóstico. Por supuesto, el amor no está reservado solo para aquellos que encajan en un ideal de normalidad. Todos merecemos amar y ser amados, y el trastorno bipolar no es un impedimento para ello. De hecho, el autor nos muestra que es posible construir relaciones sanas, estables y duraderas, incluso con trastorno bipolar. Exactamente. Y esto lleva a una reflexión importante. ¿Cómo podemos, como sociedad, contribuir a crear un entorno más inclusivo y empático para las personas con trastorno bipolar? Es una pregunta clave. ¿Qué podemos hacer para que las personas con trastorno bipolar se sientan más comprendidas, aceptadas y apoyadas en su entorno social? Bueno, creo que lo primero es educarnos sobre el trastorno bipolar, para desmitificarlo y combatir los prejuicios que aún existen. Es cierto, la educación es fundamental para derribar barreras y crear una sociedad más justa e inclusiva. Y hablando de inclusión, creo que este relato también nos invita a reflexionar sobre cómo podemos como individuos brindar apoyo a las personas con trastorno bipolar en nuestro entorno cercano. Absolutamente. A veces las acciones más simples pueden marcar una gran diferencia. Escuchar sin juzgar, validar sus emociones, ofrecer ayuda práctica cuando sea necesario. Son pequeños gestos que pueden significar mucho para alguien que está lidiando con el trastorno bipolar. Y no olvidemos la importancia de la autocompasión. El autor menciona cómo ha aprendido a tratar sus propios altibajos emocionales, con más amabilidad y paciencia.
Si la autocompasión es fundamental para el bienestar mental, especialmente para las personas que viven con trastorno bipolar, aprender a aceptarse a sí mismos con sus fortalezas y debilidades, y a tratarse con la misma amabilidad y comprensión que se le ofrecería un amigo cercano, puede marcar una gran diferencia en el camino hacia la recuperación y el crecimiento personal. Yo creo que eso es algo que todos podemos aprender, independientemente de si vivimos con trastorno bipolar o no. A veces somos muy duros con nosotros mismos y nos olvidamos de tratarnos con la misma compasión que le ofrecemos a los demás. Totalmente de acuerdo. Y la autocompasión no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es reconocer que somos humanos, que cometemos errores, que tenemos limitaciones y que a pesar de todo eso merecemos amor y respeto. Y volviendo al relato, hay algo que me parece muy valioso. La honestidad del autor al hablar de las dificultades que ha enfrentado. No nos presenta una imagen idealizada de la recuperación, sino que reconoce que el camino puede ser largo y complejo, con momentos de altibajos y recaídas. Claro, y esa honestidad es fundamental para romper con el estigma y la vergüenza, que a menudo rodean a los problemas de salud mental. Es importante que hablemos de estos temas con naturalidad, que compartamos nuestras experiencias y que nos apoyemos mutuamente en el proceso de sanación. Sí, porque al final del día todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos nuestras propias luchas, nuestros propios desafíos, y necesitamos apoyarnos mutuamente para poder navegar las aguas turbulentas de la vida. Y hablando de navegar, me parece que el autor nos deja con una brújula muy valiosa, la importancia de buscar ayuda profesional. Si se está experimentando dificultades emocionales o mentales, no hay vergüenza en pedir ayuda. Al contrario, es un signo de fortaleza y de amor propio. Totalmente. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Es reconocer que necesitamos apoyo para poder afrontar los desafíos de la vida. Y hablando de apoyo, no puedo dejar de mencionar la importancia de cultivar el amor propio. El autor menciona que a través de su proceso terapéutico aprendió a reconocer sus propias necesidades, a establecer límites saludables y a valorar su propia compañía. Sí, y creo que esa es una lección fundamental para todos, independientemente de si vivimos con trastorno bipolar o no. A veces en nuestra búsqueda del amor romántico nos olvidamos de lo más importante, amarnos y aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Y esa es la base para poder construir relaciones auténticas y duraderas con los demás. Absolutamente. Y para aquellos que no están escuchando y que quizás estén lidiando con el trastorno bipolar en primera persona o a través de un ser querido, queremos recordarles que no están solos. Hay recursos disponibles, hay personas que comprenden por lo que están pasando y hay esperanza para un futuro más brillante. Y para cerrar este deep dive, me gustaría retomar una frase del autor que me parece muy poderosa. El trastorno bipolar no me define, es solo una parte de mi historia. Y creo que esa es una verdad que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. Todos tenemos nuestras propias historias con sus luces y sus sombras, y lo importante es que podamos vivirlas con autenticidad, con valentía y con amor. Muy bien dicho. Y a todos nuestros oyentes les recordamos que pueden colaborar con este proyecto y de paso sugerir un tema que les gustaría que abordemos en un deep dive a través del enlace que encontrarán en la descripción de este podcast. No se olviden de suscribirse a PsicoArt y compartir este contenido para que más personas puedan disfrutar de este tipo de conversaciones. Recuerden que hay más videos en este canal de PsicoArt para que puedan disfrutar. Hasta la próxima.